revelado el oscuro legado del brujo de San Marcos, una historia maldita y embrujada en Oaxaca a la noche se cernía sobre el pequeño pueblo de Oaxaca como una neblina impenetrable, pesada y cargada de presagios. El viento silbaba entre los árboles, trayendo consigo ecos de risas infantiles que se extinguieron en un susurro de terror. Desde que los niños comenzaron a desaparecer, la comunidad se sumió en la paranoia. Laura, madre soltera, tenía los nervios a flor de piel. Su hijo Miguel, un niño aventurero de 10 años, corría desenfrenado por las calles, ajeno al peligro que acechaba en cada esquina sombría. La atmósfera vibraba con una tensión palpable, un oscuro legado había despertado. Aquella tarde, mientras servía unos tacos al pastor en su restaurante, oyó murmullos entre sus vecinos. Un brujo de San Marcos se dice que roba a los niños. Las palabras flotaban en el aire como un veneno. Su corazón se aceleró. La idea de que algo sobrenatural acechara en la noche despertaba un miedo visceral. Cuando Miguel volvió a casa, sus ojos brillaban con una chispa de curiosidad. «Mamá, he escuchado que hay un libro viejo en el mercado que habla de un protector». Laura frunció el ceño. Esos relatos eran solo cuentos de abuelas. Sin embargo, un impulso la llevó hasta el mercado al día siguiente. El libro, cubierto de polvo y telarañas, ofrecía historias de héroes y maldiciones. Al hojear sus páginas amarillentas, una sensación helada la atravesó. ¿Era posible que aquel protector fuera realmente una figura oscura? Esa noche, al regresar a casa, un aire inexplicable la envolvió. Las sombras parecían alargarse, retorcerse, como si tuvieran vida propia. Susurros llenaron el aire, un murmullo extraño que provenía de la habitación de Miguel. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sintiendo que el corazón le palpitaba en la garganta. Cuando abrió la puerta, encontró a su hijo sentado en la cama, ojos fijos en la ventana, como si contemplara algo que ella no podía ver. Los días se convirtieron en una pesadilla. Cada noche, el aroma de hierbas que nunca había olfateado antes se colaba en su casa. Algo las observaba. Laura, aterrorizada, decidió que necesitaba respuestas. Cuando llegó a los recovecos olvidados del pueblo, las leyendas crecieron en intensidad. Algo oscuro y antiguo habitaba esas tierras. Su miedo se intensificó al enterarse de que uno de los desaparecidos fue un amigo de Miguel. Los murmullos de la comunidad no la tranquilizaban. Miradas furtivas y acusaciones la hicieron sentirse sola. La llegada de las autoridades solamente intensificó el pánico en lugar de calmarlo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clímax de su angustia llegó cuando, armada de valor, Laura atravesó el oscuro bosque donde se decía que el brujo de San Marcos aguardaba. El aire se volvió denso y el silencio, opresivo. De repente, un susurro familiar rompió la calma. Era la voz de Miguel. Su corazón se detuvo. La luz de la luna iluminó una figura al final de un claro, una sombra que parecía materializar los miedos de la comunidad en un solo ser. La decisión era inminente. ¿Daría la espalda al terror o lucharía? Las sombras la envolvieron, mientras el destino de su hijo y de todos en el pueblo pendía de un hilo. El aire se volvió más frío, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Laura sintió que sus piernas temblaban, pero el miedo a perder a su hijo la empujó hacia adelante. La figura a lo lejos seguía ahí, inmutable, un recordatorio de lo que podría haber sido. Miguel llamó con un hilo de voz, apenas un susurro. Sus ojos intentaban penetrar la oscuridad, buscando la mirada familiar entre las sombras, y entonces, la figura se movió. Se acercó con pasos lentos, desdibujándose y volviéndose otra vez más definida,
como si el mismo aire se rehusara a permitirle formar parte del mundo real. La luna iluminó un rostro que Laura no pudo reconocer, pero que la hizo sentir un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. No era Miguel. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó con una voz ronca, llena de burla. El brujo de San Marcos no ha estado inactivo, y tú has sido una visita inesperada. Laura sintió que el terror se aferraba a su pecho, como un abrazo mortal. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué quería ese ser? Su mirada se centró en el claro, buscando entre las sombras, pero no había rastro de su hijo. «Suéltalo», gritó, una rabia impotente haciéndola avanzar un paso. Pero a medida que se acercaba, el ser se desvaneció en el aire, dejando una estela de risa tensa y burlona. «¿Y qué harás ahora, madre? No tienes poder aquí», resonó en el viento, una advertencia y un desafío al mismo tiempo. En aquel silencio que todo lo consumía, Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era como caminar en arenas movedizas. Con cada pulso del bosque, los murmullos regresaban, las risas de los niños desaparecidos rebotaban en su mente, y su corazón se llenaba de una mezcla de desesperación y determinación. Las historias del libro regresaron a su mente, imágenes de héroes enfrentándose a fuerzas oscuras. Si hay un protector, entonces debo encontrarlo, pensó, aferrándose a esta ligera chispa de esperanza. Detrás de ella, unos pasos resquebrajaron el silencio, y cuando volteó, el pánico se intensificó. La figura espectral apareció de nuevo, sin rostro, sin forma definida, pero con una presencia que podía aplastarte. «No puedes escapar de tu destino, Laura», murmuró, su voz como un eco lejano. «Tu hijo ya es parte del legado». Ya no había tiempo para dudar. Laura dio la vuelta, corrió hacia el bosque, ignorando las ramas que desgarraban su piel. Cada paso era un grito en la noche, cada respiración, un latido del miedo que la acechaba. «Miguel, ven a mí», suplicó, con una voz entrecortada. De pronto, un rayo de luz atravesó el bosque, y en su interior, la figura del niño se dibujó en la distancia. Miguel, vulnerable, atrapado entre dos mundos. Laura se sintió revivir, pero cuando extendió la mano, la sombra que antes rió resurgió con ferocidad, impidiendo su avance. «No podrás llevártelo de aquí». Una barrera invisible se erigió entre ellos, un muro oscuro compuesto de los llantos de los perdidos. Laura gritó, pero sus palabras se perdieron en la nebulosa que ahora rodaba por el suelo, como serpientes dispuestas a devorarla. «Mamá». La voz de Miguel se perdió en el eco de un cernido y oscuro futuro. De repente, el aire se cargó de una energía pulsante, algo antiguo despertando en lo profundo del bosque. Laura sintió el mismo peso del libro en su bolso, y una idea atravesó su mente: quizás las respuestas que buscaba podían darme la fuerza para desafiar a esta oscuridad. Era el momento de decidir. ¿Buscaría a Miguel a riesgo de abrir un portal a lo desconocido, o se retiraría, dejando que la oscuridad se lo llevara? Y en ese instante, un trueno retumbó en el cielo, y una sombra gigantesca se proyectó detrás de ella. Laura comprendió que esta no era solo una lucha por su hijo, era una batalla por el alma del pueblo. Mientras el cielo se desataba en tormenta, un nuevo horror emergió al otro lado del bosque, y una pregunta helada se instauró en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a Miguel? La respuesta aguardaba entre las sombras. Con el trueno aún resonando en el aire, Laura dio un paso incierto hacia adelante, el deseo de salvar a Miguel impulsándola hacia lo desconocido. Pero el suelo crujía como si él mismo intentara advertirle de los peligros ocultos. Cada paso la acercaba más a la figura de su hijo, que seguía distante y atrapada, y un aliento gélido la envolvía, llenando sus pulmones de ansiedad. «Miguel, estoy aquí», gritó, cada palabra desgarrando la oscuridad. La sombra se movió, distorsionándose en el aire, riendo con un eco siniestro. Cuanto más llamaba, más débiles se volvían sus ecos, como si las palabras se desvanecieran antes de llegar a él. Laura se sentía impotente, como un pez atrapado en su propio mar de terror. La atmósfera era densa, como si la vida misma se hubiera detenido. De repente, un susurro rasgado cortó el aire. «No te acerques,
Madre, no saben lo que están haciendo. Era la voz de Miguel, desprovista de su inocencia, resonando como un aviso, como un lamento que provenía de un lugar lejano. Laura se detuvo en seco. Miguel, no. No me dejes. El grito le salió del alma, pero en lugar de respuestas, la nebulosa se aglomeró, formando una figura grotesca que absorbía la luz de la luna. No podía ser Miguel, tenía que ser un truco de la oscuridad. ¿Vas a sacrificarlo, Laura? La risa del espectro temblaba en el aire, burlona. El niño pertenece a la noche. Al legado del brujo. Laura sintió su corazón latir a 1000 por hora, cada golpe resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Yo no dejaré que te lo lleves, susurró, aferrándose al libro con ambas manos. Era el único vínculo que le quedaba de su propia historia, del poder que los ancestros prometían a quienes se atrevían a buscar la verdad. El aire cargado de tensión la picó, y un poderoso viento comenzó a girar a su alrededor. Laura levantó el libro, sus páginas comenzaron a soplar, y palabras ancestrales brotaron, emanando luz. Las sombras retumbaron, pero la energía del libro parecía resonar con la tierra misma, como si cada palabra fuese una llave para abrir lo que estaba perdido. Si hay magia, entonces úsala, gritó, su voz quebrándose. Pero el viento ya estaba a su favor. La luz emanó de las páginas, bañando las figuras oscuras que pululaban a su alrededor. Una presencia se hizo latente, y Laura sintió una conexión, como si otros espíritus la rodearan. Todo sacrificio lleva un costo, madre, murmuró el espectro, acercándose aún más, revelando su forma. En su interior, Laura divisó rostros de niños que la miraban, ojos vacíos en un mar de pena. Tu hijo ya es parte de nosotros, no puede ser. La negación se apoderó de ella, pero su voz sonaba distante. ¿Realmente estaba jugando con los límites de lo desconocido? Esa pregunta resonaba en su mente mientras las visiones de la historia del brujo regresaban con fuerza, imágenes de sacrificios y pactos sellados con sangre. No hay vuelta atrás. El legado de San Marcos no se rompe tan fácilmente. Pero la determinación de Laura ardía como un fuego inquebrantable. Con un grito desesperado, abrió el libro, y dejó que las palabras fluyeran, cada letra iluminaría su camino, pero el viento retumbaba alrededor de ella como un eco de advertencia. De pronto, una mano inmaterial la tocó. Era Miguel. Mamá, era un momento congelado en el tiempo. No te he abandonado, hijito. Pero la conexión parecía tambalear, y el espectro crecía aún más cercano. Decídete, Laura. ¿Salvarás a tu hijo? Destruye el legado, y perderás todo. Sus palabras flotaron en el aire cargado, y una sombra aún más oscura se cernía en el horizonte, esperando su respuesta. El bosque se llenó de un grito colectivo, un clamor de sentimientos, y mientras Miguel la miraba, el tiempo se desvanecía en una decisión terrible. ¿Estaba dispuesta a sacrificar todo, incluso su propia esencia, por el amor de un niño? Laura miró a su alrededor, y un destello en la oscuridad se hizo más brillante. La pregunta quedó en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar el oscuro legado del brujo de San Marcos para salvar a su hijo, o se dejaría llevar por la sombra? Algo en el bosque comenzó a moverse, el juego estaba lejos de terminar. La brisa helada se volvió un viento hirviente que arrastraba hojas secas como si fueran almas perdidas. El aire vibraba con un murmullo insistente, una sinfonía de advertencias provenientes de un mundo que Laura apenas empezaba a comprender. Las palabras del espectro resonaban en su mente, llenándola de horror y determinación. ¿Qué haces, Laura? Mi padre no es un monstruo. No lo dejes. La voz de Miguel era un eco lejano, desgarrador, pero la neblina ahora pulsaba, presionando contra su pecho. Destruir el legado, pensó, su mente dividida entre el amor por su hijo y la verdad oscura que se revelaba ante ella. El libro brillaba en su mano, pero la luz se tornaba cada vez más tenue, como si también estuviera dudando. El sacrificio. El costo, gritó, sintiendo que el viento le respondía, como si el mismo bosque le advertía que cada elección tenía su precio.
Una figura espectral se materializó al lado del espectro inicial, una mujer pálida con ojales vacíos por donde debería fluir la vida. Tú también podrías unirte a nosotros, Laura ofreció con un tono seductor, pero su sonrisa era una mueca espantosa. Basta. Laura cerró los ojos en un intento de concentrarse, de encontrar el sitio interno que necesitaba para generar el poder que el libro prometía. La historia de mi linaje, la fuerza de nuestras raíces a enfrentar la oscuridad siempre había sido parte de su vida, pero nunca pensó que lo haría con la vida de su hijo en juego. Sin embargo, al abrir los ojos, la escena había cambiado. La figura de Miguel fue desplazada, y una hermosa joven apareció en medio de la bruma. Soy parte de ella, susurró la mujer, sus labios apenas moviéndose. Tu madre te ha llamado, pero las sombras siempre tienen una respuesta. El brujo tiene hambre, y tu hijo es el sacrificio más digno. Laura sintió que se le helaba la sangre. ¿Mi madre? ¿Qué papel juega ella en todo esto? La confusión se apoderó de ella, incluso mientras el espectro reía, como si lo supiera todo. Viniste buscando respuestas, Laura, y ahora las has encontrado. Tu sangre corre en mis venas. El sacrificio es parte de tu herencia. La mujer dio un paso hacia ella, y Laura pudo ver detrás de sus ojos la oscuridad que habían absorbido vidas enteras, como espejos de tormento. Miguel no. La desesperación la llevó a dar un paso adelante, pero el viento la empujó hacia atrás. El libro, gritó, apretando el objeto. Recordó las palabras profundas, los nombres antiguos. Cada frase que pronunciaba encajaba como piezas de un rompecabezas en su mente repicando. El lugar vibró. Una grieta se abrió en el suelo, hacia donde Miguel había estado antes. Mamá, ayúdame. La voz de su hijo atravesó la tierra, y Laura se sintió caer, invadida por un terror profundo. Las sombras bailaban, revoloteando, mientras aquellas figuras inyectaban frío en sus venas. Miguel estaba gritando, pero la grieta se cerraba rápidamente. No puedo perderte, hijo, susurró, y con un último esfuerzo, abrió el libro. La luz estalló, un fulgor resplandeciente que atravesó la oscuridad. De repente, el silencio fue aplastante. Laura se sintió ligera, como si hubiese flotado hacia un lugar de paz. Pero fue solo un despiste, el terror no había desaparecido. Al abrir los ojos, se encontró en un claro, y ante ella había un espejo antiguo y polvoriento, reflejando una imagen de su madre, que sonreía de forma perturbadora. ¿Listo para conocer la verdad, hija? El claro, silente, se convirtió en un campo de batalla en la mente de Laura. ¿Por qué su madre había mantenido secretos tan oscuros? Ella no podía ignorar los destellos de recordar la luz que había emergido del libro. Pero el rostro reflejado era solo una parte más del pastel oscuro que esta historia representaba. Las sombras comenzaron a acercarse nuevamente. Laura sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cuál era la verdad detrás del legado del brujo de San Marcos?, pensó. La fuerza oscura que la rodeaba parecía reírse, anticipando la inquietante revelación que se avecinaba. En el aire flotaba la pregunta agonizante. ¿Podría enfrentarse a los secretos que la habían traído hasta aquí? Mientras el claro se volvía más oscuro, una sensación de pavor profundo la envolvió. Con cada segundo que pasaba, la conexión entre madre e hijo se debilitaba aún más, y el espejo retumbaba con la historia que no estaba dispuesta a contar. Laura se quedó atónita, y de repente una sombra se abalanzó sobre ella. El juego del destino ya había comenzado, y la verdad del oscuro legado la esperaba. Un grito desgarrador cortó la oscuridad como una luz distante en la tormenta. ¿Sería el grito de su madre o el de su hijo? Laura sintió que el eco del grito se ahogaba en su pecho, cada vez más fuerte y confundido. Las sombras dieron un paso al frente, contorsionándose con grotesca elegancia. En su mente, un tumulto de recuerdos flotaba, imágenes de su infancia entrelazadas con sus propios temores como si fueran hilos de seda oscuros y enredados. ¿Qué has hecho?, preguntó la imagen de su madre en el espejo, pero no fue su voz, era un susurro profundo, socavando su firmeza.
No estoy lista para esto. Laura gritó, su voz desdibujada por el viento que aullaba. Al girar hacia las sombras, sintió que la bruma se convertía en tendones fríos que la agarraban con una fuerza inhumana. Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia se desvaneció como humo. Tu madre ha jugado con el destino, como lo hizo la mía. La joven espectral se acercó, su rostro parcialmente iluminado por la luz errante del espejo. Pero siempre hay un precio. Y tú, querida Laura, eres la herencia que se exigirá. Basta. Ella se forzó a recordar el resplandor del libro, lo aferró con fuerza en su mano, como si pudiera ahogar su confusión en su hechizo. Las palabras que una vez habían traído esperanza ahora parecían susurrarle un destino siniestro. Mi hijo, gritó, sintiendo el corazón golpearle con furia. En un instante de claridad, comprendió que no solo luchaba por ella, sino por Miguel. El sacrificio era inminente, pero ¿sería ella la salvadora o la sepulturera? ¿Vas a entregarlo? La figura espectral sonrió, sus dientes afilados como cuchillos. ¿O puedes unirte a nosotros, Laura? Tu sangre y tu amor están ligados al poder que tanto anhelamos. Las sombras parecían manifestarse desde un rincón del claro, tomando formas familiares. Laura empezó a ver a aquellos que había perdido en su vida, abuelos, amigos. Eran ilusiones, engaños. Los rostros se distorsionaron en muecas de pesar, mientras susurros de antaño resonaban en sus oídos. Déjalos morir, y sabrás lo que es ser realmente libre, imploró la figura de su madre. No te aferres al pasado que arrastra tu linaje. La verdad no siempre es bella, pero es tuya, Laura. Laura apretó los ojos, presa del terror. La desesperación creció al ver cómo el espejo reflejaba su confusión. Cada rostro conocido ahora se convertía en un espectro tormentoso, cada mirada un recordatorio de que debía decidir. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar, un retumbar de energías ancestrales que hería más que cualquier golpe físico. Miguel. La voz de su hijo la golpeó con fuerza. Ella luchó con cada fibra de su ser para mantener la conexión. Si se dejaba llevar por su madre y aceptaba lo inevitable, ¿qué le pasaría a su hijo? La culpabilidad invadió su ser. Las sombras cobraron vida y giraron a su alrededor. Laura sintió que sus esperanzas se desvanecían, pero dentro de ella brotó una chispa de determinación. No, no voy a dejar que esto termine así, afirmó, levantando el libro, sus páginas vibrando enérgicamente, comenzó a leer en voz alta, invocando los nombres perdidos en las capas de tiempo. Las sombras se encogieron, gritando. El claro estalló con una explosión de luz que se intensificó, una batalla de energía pura. Laura cerró los ojos mientras la fuerza la envolvía. En un último intento de salvar a Miguel, sintió que el aire se tornaba pesado, casi insoportable. El espejo comenzó a resquebrajarse, una grieta punzante que amenazaba con tragarse todo a su paso. Fue entonces cuando un grito más fuerte resonó en la tormenta: «Mamá, auxilio». La voz de su hijo atravesó la confusión, desgarrando la absolución del destino que se tejía a su alrededor. Laura abrió los ojos, y antes de que pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó sobre ella. Una visión de un futuro sangriento se dibujó en su mente, y el espejo se fragmentó en múltiples reflejos, mostrando no solo su imagen, sino el rostro de su madre compuesto de dolor y sacrificio. ¿Y si el poder que buscamos no es el poder de salvar, sino el poder de condenar? La voz del espectro envolvió el claro, el retumbar se acercaba, y con él la sombra final del legado. Laura se dio cuenta de que el sacrificio no era solo de su hijo. Ya no tenía opción, su destino estaba marcado, y el final estaba cerca. El viento cayó por un instante. Laura respiró profundamente, preparándose para lo que vendría. «¿Qué más se la de perder?», murmuró, a punto de enfrentarse al abismo. En el fondo del claro, una figura oscura emergió de la niebla y la tormenta de su destino apenas comenzaba a desatarse. Laura sintió el frío del aire cortante como una hoja afilada al abrir los ojos, deslumbrada por la luz que había estallado en el claro. Sin embargo, algo la inquietaba.
La figura oscura que se había asomado entre la bruma la observaba con una intensidad perturbadora. Solo la silueta se delineaba, como un susurro en la neblina, su movimiento era casi hipnótico. ¿Quién eres?, exigió Laura, sintiendo que la necesidad de protección por Miguel crecía con cada segundo. Su voz temblaba, y el sonido resonó en el vacío como un eco lejano. Soy el eco de tu legado, Laura, murmuró la sombra, con una voz que retumbaba en su mente. Tu madre y yo compartimos un pacto, algo que tú también llevas en la sangre. Laura se sintió asfixiada, como si el aire se hubiera vuelto cada vez más denso. Recordó las historias de su abuela sobre los brujos de San Marcos, seres que manejaban las energías del pasado y arrastraban a las almas cuya sangre les pertenecía. No. No puedes hacerme esto, no me arrebatarás a mi hijo, gritó, pero la sombra sonrió, y en su sonrisa vio la promesa de un terror inimaginable. Si deseas reclamar lo que es tuyo, continuó la sombra, acercándose un paso, debes aceptar lo que te pertenece. Miguel, la herencia que tanto amas, es un peón en este juego ancestral. Yo puedo romper las cadenas que lo atan, pero a un precio. Laura sintió que su piel se erizaba. ¿Qué precio? La pregunta se deslizó entre sus labios como una serpiente venenosa. Tu esencia, respondió la sombra, sus ojos oscuros como pozos profundos. Todo lo que eres. Si lo das, él estará a salvo. Pero no solo él, sino tú también podrás destruir a los que buscan consumirlo. Las hojas bajo sus pies comenzaron a crujir. La tierra misma parecía responder a esa oferta macabra, retumbando en un eco que solo su corazón entendía. No quiero más de este legado, quiero renacer, quiero romper el ciclo, liberar a mi hijo. La sombra soltó una risa seca, resonando en el aire como un canto de sirena. ¿Crees que es tan simple? La sangre de los brujos nunca descansa. O te unes a ellos, o acogerás la oscuridad más abrumante. Tu madre nunca escapó, Laura. Y tú tampoco lo harás. De repente, la luz se tornó gris y los ecos de voces conocidas comenzaron a fluir de nuevo. Su madre, abuelos, todos estaban en el claro, atrapados en una danza macabra, sombras de lo que alguna vez fueron. No. Déjalos en paz, gritó Laura, sintiendo como si las paredes del mundo comenzaran a cerrarse a su alrededor, un aire helado la envolvió, y la angustia creció en su pecho. Necesitaba actuar. Recordó el libro, sus palabras. La memoria de aquel refugio se convirtió en su ancla. Escucharé tu voz, pero en mis términos. No más sacrificios. Mientras levantaba el libro, sus páginas comenzaron a brillar intensamente, dándole una nueva vida. Las sombras se retraían ante su luz, gritando en una cacofonía de ecos desgarradores. Laura comenzó a recitar las palabras, cada sílaba resonando con el poder de generaciones. Sangre y esencia, poder que se disipa. Muertos, volved al silencio eterno. La figura oscura se detuvo, y por un instante, Laura vio una chispa de inquietud en sus ojos. Tal vez había esperanza, tal vez todo lo que había aprendido podría destruir ese legado mugriento. Pero, antes de que pudiera finalizar el conjuro, un grito desgarrador emergió de la sombra. Lo perderás todo si continúas. Deja que el ciclo se repita, es tu sombra la que será atrapada al final. La tierra vibró bajo sus pies, los ecos se elevaron a un volumen ensordecedor y las sombras comenzaron a arremolinarse, su furia alimentada por la resistencia de Laura. Pero ella no se detendría. Tenía que luchar por Miguel, por todos aquellos que había amado. Con un último aliento, Laura cerró los ojos y se lanzó hacia adelante, dispuesta a arrancar el destino de sus manos. Sin embargo, en su mente retumbaba una pregunta aterradora: ¿qué pasaría si su lucha, lejos de liberarla, sellaba su propia condena? En ese preciso instante, un regreso inesperado del pasado resuena en el aire, un viejo familiar recobrado de la oscuridad. El espejo aún agrietado se convirtió en un portal, y Laura entendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El eco de su conjuro reverberaba en el aire, un grito de desesperación y de coraje.
Sin embargo, la sombra no cedía. En lugar de desvanecerse, su figura se consolidó, como si el instante de certeza y poder que Laura había creído controlar, se había transformado en un abismo sin fondo. Tus palabras son solo un susurro, un intento vano por desafiar lo que ha estado presente desde antes de que tú existieras, dijo la sombra, dejando escapar una risa que se deslizaba entre la neblina como serpientes venenosas. La oscuridad puede ser un aliado, pero jamás un enemigo si decides entrar en su abrazo. Con cada momento que pasaba, la tierra vibraba más fuerte, como un corazón latiendo con furia. Un frío glacial envolvía a Laura mientras el espejo, que antes era solo un objeto inanimado, comenzó a brillar con luces danzantes, como si cada fragmento de su ser estuviera siendo llamado por lo desconocido. No, gritó, pero su voz se perdió en un susurro ahogado. Dentro del espejo, vislumbres de seres atrapados se agolpaban en su interior. Eran rostros familiares, aquellos que había amado y perdido, pero también sombras que reconoció de las historias que su abuela le había contado. Los rostros se distorsionaban, reflejando su sufrimiento, y su súplica parecía vibrar en el aire. Laura, ayúdanos. El pánico se instaló en su pecho. No puedo, se encontró gritando, sintiendo como si la culpa comenzara a consumirla. La sombra se inclinó hacia adelante, absorbiendo la desesperación de Laura, y su presencia se tornó aún más siniestra. Ellos son la razón de tu carga, susurró, la cadena que ata tu alma. Libérate. Únete a mí. Juntos, podemos desatar la tormenta que han temido por generaciones. De repente, el cielo se oscureció y un viento helado arremetió contra su cuerpo, desgarrando su abrigo como si fuera papel. Laura se aferró al libro, la única conexión que le quedaba con el mundo de la luz. Se sintió empujada a una encrucijada, un dilema aterrador. El precio de la libertad era su propia esencia, y las promesas de la sombra temblaban en su mente como sombras al atardecer. La figura se abalanzó hacia ella, cruzando un umbral entre el espejo y la realidad. Tus antepasados sabían lo que era necesario, han estado esperando por ti, Laura. No puedes escapar de lo que eres. Eres una bruja. El peso de esa revelación le cayó como una losa sobre el pecho. Las palabras se repitieron en su mente, como un mantra oscuro. La vida que había intentado construir, la paz que tanto deseaba, ahora amenazaba con desmoronarse. Laura sintió que caía en un abismo, donde sus decisiones eran ecos y sus miedos, sombras. Es el momento, gritó una voz interna, mientras una fuerza inexplicable comenzaba a brotar de su interior. Todo lo que había aprendido, sus raíces, sus ancestros, la historia de su sangre. No seré tu peón, exclamó, levantando el libro en un intento de deshacer la neblina que la rodeaba. Pero la sombra sonrió y soltó un grito que desgarró la existencia, resonando como un trueno. Serás mucho más, Laura. Conéctate con ellos y despierta la oscuridad que llevas dentro. La presión aumentaba, y el aire vibraba con energía. La sombra se convirtió en un remolino, mientras Laura se debatía entre luchar o sucumbir. En ese instante, cuando todo pareció estallar a su alrededor, una imagen fugaz de Miguel se atravesó en su mente, su risa, su inocencia. Fue suficiente para que el impulso de protegerlo tomara el control. No me llevarás a la oscuridad. Las palabras brotaron de su alma, y con ellas, el poder del libro se encendió de nuevo, contemplando la magia ancestral que corría por sus venas. Entonces, sintió que el espejo vibraba más intensamente. ¿Sería posible que el viaje entre dimensiones estuviera a su alcance? En ese clímax de luz y oscuridad, el portal comenzó a abrirse a su alrededor, revelando algo más. Algo que no quería ver. Aquel viejo familiar, perdido en la bruma de su pasado, se asomó entre las sombras. Laura se congeló al reconocerlo, una figura de la que había creído haberse desechó, mirándola con ojos vacíos, un eco de su propia historia que regresaba para cobrar finalmente lo que le pertenecía. La incertidumbre se apoderó de ella. ¿Realmente podría enfrentarse a este legado o lo que quedaba del pasado acabaría por devorarla? El aire se tornó pesado, como si cada molécula vibrara con una energía oscura.
Laura sintió que su respiración se volvía cada vez más entrecortada, como si la figura que emergía del espejo quisiera robarle el aliento. Aquellos ojos vacíos la miraban sin intención, pero con un reconocimiento que la heló hasta los huesos. Antonia, logró pronunciar, su corazón latiendo desbocado. La figura, espectral, se acercó lentamente, su rostro esculpido en la desesperanza y la tristeza. Una mezcla de amor y condena inundó a Laura. Aquella mujer había sido su abuela, el último eslabón en una línea de brujas que había intentado olvidar. Laura, la voz de Antonia era un eco, un susurro de viento que anunciaba tormenta. Estaba aquí, en el espejo, protegiéndote. La oscuridad que creías contener es más profunda de lo que imaginas. No puedes huir de ella, no puedes huir de mí. El vínculo que una vez las unió se convirtió en un lazo de horror. Laura se dio cuenta de que no solo luchaba contra la sombra que deseaba atraparla, sino contra su propia historia. No. Puedes irte, gritó, llevándose las manos a la cabeza, intentando desconectar de ese legado que parecía anhelar su entrega. Pero Antonia no cedió, su figura se expandía, absorbiendo la luz del entorno. Ellos vienen las almas atrapadas. Están hambrientas, Laura. Tienes que elegir, puedes ser su salvadora o su verdugo. Las visiones de los rostros por el espejo la sobrecogieron. Los gritos apagados de sus seres queridos se intensificaron, como una sinfonía de agonía que se filtraba en su mente, mezclándose con la risa burlona de la sombra que aguardaba. Diles que se callen, imploró Laura, sintiendo que el terror la arrastraba a la locura. Estás atada a este legado, sangra su historia, tus decisiones han desencadenado esto, continuó Antonia, su voz tan firme como el acero. No tienes idea de lo que has despertado. La sombra se colocó al lado de Antonia, sus ojos destilándose en un resplandor oscuro. Fuerza y debilidad, amor y odio. Todo está conectado, Laura. Es el ciclo de la vida. ¿Qué eliges? ¿Permitir que la culpa te consuma eternamente o aceptar el poder que te ofrece la oscuridad? La presión se intensificó, y el aire comenzó a vibrar en un zumbido ensordecedor. Laura sentía que todo se desmoronaba, que cada fragmento de su ser se tambaleaba al borde de un abismo. No tengo que hacer esto, no estoy lista, murmuró, aunque sabía en su interior que la verdad era diferente. Por un instante, el eco de su valentía la envió lejos, como un destello de recuerdo, pero las almas atrapadas lamían sus pies, obligándola a caer, a aceptar su naturaleza. Recuerda, la voz de Antonia se volvió más débil, si cedes, ellos también perderán su oportunidad. ¿Quieres ser su salvadora o su prisionera? Elige bien, hija de la oscuridad. Y en ese instante, la figura de Antonia se desvaneció, dejando solo la sombra en pie. Laura sintió que un hilo de desesperación la llenaba. ¿Yo qué quiero?, se preguntó en voz alta, el eco resonando en la nada. La sombra soltó una risa sibilante. El legado de tus antepasados es más que un peso, es un poder que debes dominar. Deja que fluya, deja que se libere. En un momento de claridad, Laura se dio cuenta de que no podía enfrentar esto sola, que, ya fuera en la luz o en la oscuridad, necesitaba aliados. Miró en dirección al espejo, decidida. La conexión con Miguel era su ancla en medio de la tormenta, y aunque el camino era aterrador, no podía rendirse, pero antes de que pudiera formular un plan, una risa resonó por todo el lugar, explosiva y desgarradora. La sombra se acercó y le murmuró con un tono burlón, no olvides, pequeña bruja, el tiempo se agota. Se mostraré mis verdaderos poderes antes de que puedas decidir cómo usar los tuyos. Laura sintió el horror golpeando a su pecho otra vez, mientras la luz del espejo crecía aún más intensa, revelando un mundo tenebroso detrás de lo conocido. Cada destello venía con susurros de los que no podía escapar. ¿Cuán lejos se atrevería a llegar para salvar a Miguel y enfrentar lo que había heredado? El temor de lo desconocido la envolvió, y la pregunta se volvió una certeza aterradora, ¿realmente había más de lo que podía comprender? ¿Y si el precio a pagar era aún mayor de lo que temía?
La penumbra se adensó tras la desaparición de Antonia, como si un manto negro se hubiera deslizado sobre Laura. La figura oscura frente a ella resonaba con una energía palpable. Cada movimiento que hacía parecía arrastrar consigo fragmentos de luz, dejando a su paso un vacío aún más desolador. Laura sintió que los ecos de las almas atrapadas se intensificaban, chocarando como olas furiosas en la orilla de su mente. Tú no puedes ser el final, no así, tartamudeó, pero sus propias palabras sonaban vacías. La sombra, satisfecha, se erguía imponente, pareciendo absorber cada suspiro de esperanza. ¿Te atreves a desafiarme? La sombra rió, su voz reverberando como un trueno lejano. Tu herencia es un puente a lo que no puedes comprender. Puedes liberarlas, sí, pero también puedes condenarlas. Laura se aferró a la resolución que había sentido un instante antes, la conexión con Miguel era su única salida. Más allá de los gritos lejanos, su rostro surgió en su mente, como un faro en la oscuridad. Necesitaba encontrarlo. Pero, ¿cómo podría escapar de este lugar sin sucumbir al terror? Tomando un respiro profundo, Laura se dio la vuelta, con el corazón latiendo en sus sienes. La habitación parecía girar a su alrededor, y cada paso que daba resonaba con un eco desesperado. Las paredes susurraban, reflejando su ansiedad. Desesperada, buscó un punto de salida, cada sombra parecía querer aferrarse a ella, queriendo arrastrarla hacia el abismo. Las imágenes de su infancia inundaron su mente, su abuela, su madre, todos los momentos que quería olvidar. Las maldiciones y las bendiciones entrelazadas. Pero justo cuando pensaba que había encontrado la puerta hacia la verdad, un chillido desgarrador la sacudió. La sombra se abalanzó hacia ella, abalanzándose con una velocidad inesperada. Sus manos agonizantes se extendieron como tentáculos, tentativas de atraparla, pero Laura se apretó los ojos y murmuró el nombre de Miguel. Al hacerlo, algo dentro de ella comenzó a cobrar vida. Sentía una conexión palpitante, como si su alma llamara a la de él. Miguel, gritó con todo su ser. De repente, el espejo estalló en fragmentos deslumbrantes, y Laura quedó paralizada. Las piezas flotaron en el aire, creando un universo de reflejos de su vida, incluidos sus miedos y sueños. Se vio a sí misma en sus peores momentos, el valor que había guardado celosamente, y, entre todos ellos, la imagen de Miguel, fuerte y decidido, extendiendo la mano hacia ella. Laura, resonó su voz, atravesando el tormento. Despierta. No estás sola. Debes luchar. El aliento de Laura se detuvo, la sombra luchaba por acercarse, pero esos secciones de espejo reflejaban cada intento. Rómpelo, tú puedes, exigió Miguel, y con ese llamado, su determinación surgió como un fuego al rojo vivo. Laura extendió la mano hacia uno de los fragmentos que brillaba con más intensidad. Por mi familia, por Miguel, gritó, y con eso, rompió el último hilo de indecisión que quedaba en ella. El cristal estalló en 1000 pedazos, iluminando la habitación con una luz cegadora. La sombra gritó, su forma oscura retorciéndose y fragmentándose mientras el resplandor lo envolvía. Laura sintió el poder antiguo de las brujas que la precedieron, un torrente de energía fluyendo a través de ella, cruzándose con las visiones de su pasado. Cada sacrificio, cada temor se convirtió en parte de su fuerza. Pero justo antes de que el caos consumiera todo, la sombra se desvaneció, dejando tras de sí un eco sordo y un silencio inquietante. Sin embargo, aquel silencio no era consolador, una nueva pregunta se encarnó en sus pensamientos. ¿Pero qué pasa si todavía no es el final? ¿Y si lo peor está por venir? De repente, una risa familiar quebró la tensión. Miguel apareció en la puerta, pero había algo diferente en sus ojos. «¿Es hora de jugar?», preguntó con un tono que chisporroteaba entre el humor y la locura, mientras una sombra más oscura se alzaba tras él, abriendo la puerta a un nuevo horror. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. El desafío apenas comenzaba. La neblina de aquel oscuro bosque comenzaba a disiparse, como si la luz del alba finalmente se atreviera a asomarse. Laura respiró hondo, sintiendo el peso de los acontecimientos en su pecho.
Había enfrentado miedos inimaginables, pero el eco de la risa de Miguel aún vibraba en su mente, un recordatorio de que el juego no había terminado. Mamá. La voz de Miguel resonó con más claridad, aterrizando en su corazón como un cálido abrazo. Ella se volvió, allí estaba, su pequeño, parado con una luz que apenas comenzaba a manifestarse tras él. Pero la sombra oscura, la que había huido momentáneamente, parecía usarlo como hostal. Era un juego cruel, un cebo en la red que ahora giraba con fuerza. Miguel, gritó ella, extendiendo las manos hacia su hijo, sintiendo como el terror y el deseo de salvarlo la invadían como un torrente. Pero, justo entonces, la sombra se interpuso entre ellos, una silueta ondulante que se burlaba de su angustia. No puedes salvarlo, Laura, susurró la sombra, su voz un eco henchido de ira y desesperación. Él es parte de este legado, como tú. No. No permitiré que lo consumas, ella respondió, su voz resonando con una determinación renovada. Recordó la fuerza ancestral que había despertado en su ser, la conexión que había luchado por mantener intacta, la sombra se encaneció, retorciéndose al sentir su fortaleza. Lo que deseas es un sueño, y los sueños tienen un precio, burló, acercándose a Miguel, quien seguía sin poder moverse, atrapado en una burbuja de terror. No. Miguel, ven a mí. Laura dio un paso adelante, la energía del libro brillando intensamente en su interior. Sin pensarlo, comenzó a recitar las palabras que había aprendido, las que contenían la esencia de su linaje. La sombra chilló, sus formas se desdibujaron entre la luz que emergía de Laura. Cada palabra que pronunciaba parecía traer consigo un pedazo de historia, una conexión con las almas de sus antepasados. Miguel comenzó a desvanecerse, pero no en el sentido de ser absorbido, sino en el de liberarse. Estoy aquí, mamá. Miguel gritó de repente, y mientras lo hacía, su imagen se hizo más clara, como si la luz de Laura comenzara a salvarlo de la oscuridad que lo envolvía. Ella sintió como el poder fluía entre ambos, una corriente inquebrantable de amor. Laura, destruye la sombra. Miguel suplicó, con un brillo de esperanza en sus ojos que su madre nunca había visto antes. La determinación hizo estallar en su pecho, debía finalizar el ciclo. Por todos los que han sufrido, por todos los que han sido llevados, yo elijo romper esta maldición. Con esas palabras, un destello intenso iluminó la escena. Laura se cerró los ojos y la energía brotó, avanzando hacia la sombra que ahora rugía, amenazante. La luz emanó del libro, envolviéndolas, desgarrando el velo de la oscuridad. ¿Te atreves a desafiar a los ancestros?, alcanzó a gritar la sombra, pero no había espacio para dudas en el corazón de Laura. Con un grito desgarrador, continuó con la invocación, cada sílaba cargada de fuerza y amor, articulando su verdad. El aire vibraba y el suelo temblaba, la sombra empezó a desvanecerse, su risa se tornó un grito de horror. Finalmente, un resplandor radiante rompió el aire y en un instante, todo pareció congelarse y entonces, un estallido de luces y sombras, el ciclo se rompió. Lo que había sido amenaza, ahora se desvanecía en polvo, la sombra, perdida entre un torbellino de energías, se deshizo mientras los ecos de los niños desaparecidos comenzaban a surgir de nuevo, pero esta vez, no como lamentos, sino como risas que se unían a los gritos de triunfo de Laura y Miguel. Lo hemos logrado, mamá. Miguel corrió hacia ella, los brazos abiertos. Laura lo abrazó por completo, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la neblina que se disipaba. La conexión con Miguel le llenó el alma de luz, un nuevo día amanecía, la luz del sol iluminaba aquel bosque que una vez había sido prisión. Lo hiciste, Laura. Has roto el legado, le dijo Miguel mientras observaban cómo la sombra finalmente se desvanecía, atravesando un nuevo horizonte. Siempre será nuestra historia, contestó Laura, con lágrimas en los ojos. En ese momento, comprendió que no solo había enfrentado a sus miedos, también había abrazado su verdadera esencia, convirtiéndose en la escritora de su propio destino. La comunidad de Oaxaca despertaría mañana con un nuevo aire, libre de la oscura influencia del brujo de San Marcos.
Los ecos de historia seguirían latentes, pero esta vez en forma de relatos de esperanza y fuerza. Laura miró a Miguel, sintiendo que todo había valido la pena. Siempre juntos, hijo, dijo. Siempre. Ahora, vamos a casa. Y así, caminando hacia la luz del nuevo día, madre e hijo dejaron atrás un legado oscuro, eligiendo construir un futuro lleno de luz y amor. Ahora, antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo, porque solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar al canal a través de estas acciones.